Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en este canal de Andrés de Book. El día de hoy continuaremos con lo que hemos visto referente a todo el tema de programación en la web, pero hoy vamos a ver todo el tema de CSS, una introducción a CSS. Voy a tratar de ser lo más detallado posible, poder tratar varios de estos temas. Igualmente esto puede que se vaya a otros videos porque existen otros tipos de preprocesadores, usos por ejemplo como Tailwind, Sass, ¿cierto? Chakra. Bueno, hay muchos, digamos, por ejemplo, maneras de estilizar nuestras páginas web utilizando frameworks, utilizando simplemente HTML, pero para seguir la línea pues de que estamos empezando desde cero, estamos empezando con todo esto, vamos a empezar simplemente con el tema de CSS, la forma adecuada de utilizarlo y un poquitico de una nomenclatura muy utilizada ahorita en la industria para trabajar con CSS. Así que vamos para allá. ¿Por qué es frustrante usar CSS? Yo creo que muchas veces a la mayoría de desarrolladores que no les gusta trabajar con frontend, yo creo que no les gusta por el simple hecho de que CSS puede, digamos, ser un poquitico frustrante. Porque utilizar CSS es dar todo ese tema de estilos, ¿cierto?, a nuestra página web. Poder darle una forma, poder de que se vea diferente, como hemos visto en el video anterior, que por aquí les dejaré la tarjetica, por ahí está el video para el inicio, introducción a HTML. Vemos que nuestras páginas quedan muy sencillas. Y a veces es frustrante saber qué color utilizar, qué contraste utilizar, ¿cierto?, cómo poder dar de que nuestra página se vea adecuada, le gusta al cliente, le gusta a las personas. Eso puede llegar a ser un tanto frustrante. Entonces, ¿qué debemos hacer con CSS? Tenemos que entender varias cosas. Número uno, entender el box model. El box model nos sirve mucho en CSS, ¿cierto?, para poder entender como el espaciado que van a tener nuestros elementos. Entonces el box model empieza, número uno, con el contenido. El contenido, como vemos, va a tener tanto un width, ¿cierto?, va a tener un ancho y va a tener un height, que es un tamaño. Entonces, inicialmente, empezando por ese lado, aquí va a estar el contenido, ¿cierto? Vamos a entender que dentro del contenido, ¿cierto?, lo que nos rodea va a ser el border, ¿cierto? Cuando hablamos del border, hablamos como de, por ejemplo, si yo tengo aquí una tarjetica, ¿cierto?, lo que va a rodear o que va a ver aquí que tenga un borde, digamos que se delinea así en negro, eso igual luego lo vamos a ver, ¿cierto?, va a ser el border. El padding es lo que hay en medio del border, digamos, de la caja como tal, de la section, el artículo, el div y el contenido como tal que tenemos. Entonces ese va a ser como el espaciado que hay en medio de los dos, ¿cierto? Ese va a ser el padding. Digamos, él va a estar como directamente junto con el border, pero apenas nosotros le metamos padding, él va como a separarse y va a generar un espacio entre el contenido y como la caja imaginaria o la caja como tal que nos engloba la etiqueta. El margin viene a ser, digamos, como el espacio que hay entre un elemento y otro. Entonces, digamos, por ejemplo, una cosa es lo que hay dentro de la caja, pero digamos lo que separa una section de otra es el margin. Entonces, cuando yo doy margin, separo dos elementos y el padding separo el contenido que hay dentro del elemento que tengo. Listo, esto es un poquitico como el tema del box model, importante para entenderlo porque cuando aplicamos padding, aplicamos margin, aplicamos border, aplicamos top, right o left, digamos que bueno, digamos como que importante a la hora de ubicar nuestros elementos dentro de CSS. Otro tema, pero este tema de CSS vamos a aplicarlo, ¿cierto?, en otro video un poquitico más detallado, un poquitico más práctico, es todo el tema de CSS Grid y Flexbox. Entonces es la forma como nosotros podemos organizar nuestros elementos dentro de la página para que, digamos, tengan un orden descentrado, un orden, digamos, o un orden como tal, y se puedan adaptar a los diferentes dispositivos o a los diferentes tamaños del dispositivo. Así que vamos a ir a aplicarlo directamente en nuestra página en HTML que estuvimos trabajando la clase anterior. Entonces, viendo, digamos, un poquitico de los conceptos que hemos empezado a ver de CSS, principalmente tenemos que entender claramente pues cómo es la sintaxis a la hora de trabajar con CSS, porque a veces puede ser como lo más difícil de entender. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a crear en este caso una carpeta que se va a llamar CSS. Y aquí dentro de la carpeta de CSS vamos a crear nuestros archivos. En este caso yo recomiendo, cuando estamos trabajando así, llamar los archivos CSS igual como llamamos los archivos de HTML, para que sepamos que son los que están relacionados. Entonces, en este caso vamos a hacer un index.css. Entonces aquí es donde nosotros vamos a crear o vamos a colocar, ¿cierto?, todo lo que se va a tratar nuestro HTML, ¿cierto?, donde nosotros vamos a trabajar el HTML.
El HTML no solamente se trabaja en archivos aparte, ¿cierto? En archivos separados. Hay diferentes formas de nosotros trabajar o manipular nuestro CSS. Una de ellas es directamente manejar el estilo directamente en la etiqueta. Entonces lo que haríamos sería, en este caso, de la siguiente manera. Lo haríamos así. Haríamos la etiqueta, en la etiqueta P pondríamos style y pondríamos, cierto, lo que vamos a colocar de CSS. En este caso colocaríamos color blue. Si yo me voy en este caso aquí, voy a cerrar el servidor, voy a volverlo a abrir. Vamos a ver, mire que inmediatamente me cambia el color de este párrafo. Aquí aplica los estilos. Si yo hiciera esto de la misma manera, cojo este style, lo coloco aquí en el H2 y le coloco en este caso un red. Vamos a ponerle aquí un red, por poner un ejemplo. Le ponemos red y lo abrimos. Bueno, mire que los estilos van a cambiarse en este caso. Entonces, digamos que podemos aplicarlos directamente. ¿Qué pasa? Que va a haber un punto donde vamos a colocar tantas líneas de estilo para un elemento que pues va a ser, como digamos, ilegible tenerlo dentro del mismo HTML, porque puede, digamos, volverse este style de aquí, volverse una cantidad de elementos. Aquí podría colocar, digamos, por ejemplo, otro. Por ejemplo, aquí puedo colocar un font size y aquí poner, digamos, por ejemplo, 20 píxeles, ¿cierto? Si yo lo abro acá, mire que bueno, me cambia un poquitico el elemento. Digamos, si le coloco 200 píxeles, ¿cierto? Se va a ver así de grande. Y yo puedo colocar varios estilos, pero imagínate yo tener en solamente este H2 por ahí 5 estilos. Entonces, imagínate lo grande que se vería y, digamos, no sería tan legible. Entonces, digamos que por ese caso, digamos que es una forma de hacerlo. Hay algunos que lo trabajan, hay algunos lenguajes que lo hacen de esa manera, o librerías como lo es Tailwind, que se trabaja ahí directamente todos los estilos. Pero digamos que en este caso pues no sería no muy recomendado, pero es una forma de trabajar. Otra forma que existe para trabajarlo, o que mucha gente lo hace, es directamente utilizando la etiqueta style. Entonces, cuando usamos la etiqueta style, dentro de esta podemos hacer todos los estilos de CSS como lo haríamos en un archivo aparte, pero directamente en digamos, en nuestro HTML. Entonces, mira que yo puedo poner aquí un font size y voy a colocar aquí un color, vamos a ponerle un color brown. Listo. Entonces, en este caso vamos a afectar todos los párrafos. Listo, vamos en este caso a afectar todos los párrafos. Entonces mire que todos los párrafos en este caso ya tienen, en este caso, puesto o cambiado el tema pues del CSS. Entonces, ¿qué pasa o qué debemos entender nosotros? En CSS lo que vamos a entender es que aquí primeramente, aquí va a soltar error, pero es para explicarles. Aquí va a estar el selector, ¿cierto? Aquí vamos a abrirlo, aquí va a estar el selector. En esta parte de aquí, la forma en la que se escribe, como en este caso, la P, ¿cierto? Ese es el selector, el lugar donde vamos a afectar. Aquí va a ir la propiedad, ¿cierto? La propiedad, en este caso, como vimos aquí, font size, ¿cierto? Para entender el tamaño de la fuente o el color. Y aquí va a ir el valor de esa propiedad. ¿Listo? Y punto y coma. Entonces, esa es la forma o la estructura o la sintaxis que tiene CSS inicialmente. El selector, la propiedad y el valor. Entonces, esa es la forma en la que deberíamos escribir el CSS. Entonces, ahora la pregunta es, listo, yo puedo trabajar de estas formas, ¿cierto? Los estilos. Pero ¿cómo yo hago si quiero trabajar en un archivo separado, ¿cierto? Ya que vimos que como no está como tal el CSS, ¿cómo lo va a leer? Bueno, la forma que nosotros tenemos para poder llamarlo es por medio de lo siguiente. Vamos a llamar link, vamos a llamar rel, y aquí en rel vamos a especificar que va a ser una hoja de estilo, ¿cierto? Un style sheet. Entonces ponemos style sheet y aquí ponemos la referencia a donde está nuestro archivo. En este caso sería css index.css. Entonces mire que ya aquí yo estoy linkeando o diciendo que aquí es donde va a estar, ¿cierto? Mi CSS. Y lo colocamos aquí en el head, ¿cierto? Donde está el metachar set y donde está pues todo lo que tenemos. Aquí lo colocamos y mire que si yo aquí en este archivo aparte coloco la P, ¿cierto? Como teníamos en el anterior. Y colocamos un color red, ¿cierto? Y lo guardamos y nos vamos aquí. Mire que pues todas nuestras P van a estar con el color rojo.
Entonces, esa es la forma en la que nosotros conectamos, ¿cierto? Nuestro archivo CSS que está en un lugar aparte, apartado, aislado, y lo conectamos con nuestro HTML. Y esa es la forma, pues, como más sencilla para nosotros poder acceder en este caso. ¿Qué hacemos nosotros para poder, digamos, en este caso, aplicar los estilos? Y eso es algo muy importante. Si ustedes ven, cuando yo llamo en este caso la P, como yo lo tengo acá, ¿cierto? Ustedes ven que en este caso va a afectar a todas las etiquetas, ¿cierto? De manera global, que sean con la etiqueta P, ¿cierto? Como en este caso están esas dos, ¿cierto? Como está este párrafo de acá y como está este párrafo de acá. Pero ¿qué pasa si yo quisiera simplemente afectar una de estas? Digamos, solamente quiero afectar, digamos un ejemplo, esta section de aquí. Porque digamos, si yo hago lo siguiente, si yo llamo la etiqueta section, ¿cierto? Vamos a llamarla acá globalmente. Y yo hago lo siguiente, hago un background color y vamos a ponerle un... Bueno, aquí tenemos varios acá, vamos a poner este Cadet Blue, ¿listo? Si yo lo llamo y lo coloco acá, mire que pues claro, estas dos secciones van a tener esto cambiado. Pero yo quiero que esta tenga un color y esta tenga otra, no que las dos tengan el mismo color. Quiero, digamos, no sé, no afectar, porque en otro caso que haya usar section y no sea para lo mismo, va a tener ese background color y pues va a ser un problema, ¿cierto? Porque pues digamos, aquí va a afectar a todos los que sean las etiquetas section que yo cree, van a tener este. Pero entonces, ¿cómo lo hago yo para hacerlo separado, ¿cierto? Para, digamos, hacerlo muy específico. En este caso es cuando nace esta parte de acá. Entonces yo ya lo que llamo acá es que llamo la etiqueta class, ¿cierto? Digo el atributo class en section y le doy un nombre. Entonces en este caso yo le voy a poner, digamos, lo siguiente. Vamos a ponerle first section. ¿Listo? Vamos a ponerle esto. ¿Cómo yo llamo esta de acá? Ya lo hago por medio del selector de clase. Entonces yo hago lo siguiente, llamo first section y aquí le voy a colocar otro background color. Miren este ejemplo, yellow. Entonces cuando yo vaya acá, en este caso, aquí creo que vamos a ver si que es una forma por llamarlo acá, llamarlo así, first section. A ver si debería llamarse igual en este caso. Ah, bueno, aquí me falta la T. Te lo guardo acá y mire que inmediatamente se cambia y se lo coloca solamente a este. ¿Qué pasa? Que yo en este caso puedo, vamos a poner un ejemplo, copiarme esta sección, ¿cierto? La voy a pegar acá, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, el simple hecho de que tenga el mismo nombre acá, o sea, tenga la misma clase que llame, ¿cierto? Va a poder tener los mismos atributos, ¿cierto? Si yo lo cambio acá, en este caso en este section, y lo llamo, ¿cierto? Class, y le coloco aquí el first section, como lo vea, va a cambiar, ¿cierto? Entonces, digamos, esto puedo reutilizarlo. ¿De qué forma? Supongamos, yo voy a tener una página web donde va a tener muchos artículos o demás, entonces voy a crear una clase para que siempre que le llame ese estilo, todos tengan el mismo estilo de ese de ahí, ¿cierto? Ya creo un conjunto de estilos y le llamo la clase. Pero hay otro en el que es diferente, en el que es el tema de los IDs. Los IDs es simplemente se le aplican los estilos a un elemento único. En este caso, si yo le quiero cambiar a este de acá, yo le coloco un ID y en este caso le coloco, digamos, title, vamos a llamarlo así, este ID de acá. Entonces, ¿qué pasa? Que este ID, ¿cierto? Va a ser único. Digamos, si yo me voy aquí a este de acá y yo le coloco ID y le pongo title, vamos aquí a irnos a este caso de acá y entonces aquí yo llamo title, lo llamo de esta manera, así se llaman como tal, y hago un color blue. Entonces cuando lo hago aquí, mire, o sea, solamente este elemento, por lo general cuando yo utilizo los IDs es porque va a haber un elemento único, o lo ideal pues sería colocarlo en un elemento único que pueda recibirlo. En este caso pues el ID no lo pondría a los dos, sino que se lo pondría a uno solo. Diría, solamente quiero que este sea afectado con estos estilos, no repetirle, ¿cierto?, la clase a cada uno. O sea, lo ideal sería que este ID, ¿cierto?, o sea, define un indicador único, ¿cierto?, que en el propósito de identificar un elemento, ¿cierto?, que se pueda pues linkear, ¿cierto?, con los estilos o con un scripting cuando ya utilizamos JavaScript. Entonces esta es la forma en la que llamamos, por el ID o por la clase. Claramente la forma más usual de hacerlo es por medio de las clases.
Entonces así es la forma en la que nosotros llamamos, ¿cierto? O aplicamos todo el tema del CSS. Entonces ya hemos visto un poquitico, ¿cierto? De cómo, por ejemplo, trabajamos o cómo hacemos el tema pues de utilizar el CSS aparte. Entonces ahorita vamos a ver algo importante y es el tema, por ejemplo, del box model, ¿cierto? O el modelo de caja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pararnos en el first section que tenemos acá, ¿cierto? Vamos a borrar esto aquí para que lo vayamos limpiando y vamos a hacer lo siguiente para que ustedes lo vean. Entonces vamos a hacer width, ¿cierto? Vamos a aplicar el tamaño y vamos a ponerle 200 píxeles. Aquí vamos a colocar el padding, ¿cierto? Que ya hablamos sobre qué es el padding, pero ya lo vamos a ver en acción. Vamos a colocar un border, ¿cierto? En este caso border 2 píxeles y vamos a ponerle un solid black. Y aquí vamos a colocar un margin, ¿cierto? General de 20 píxeles. Yo antes de guardarlo les voy a mostrar acá, ¿cierto? Aquí es como, así es como se ve actualmente las secciones. Cuando yo guarde acá, vamos a ver que cambió, ¿cierto? Entonces, mire que podemos nosotros notar acá. Número 1, mire que tenemos el border, ¿cierto? Aquí tenemos el border, aquí representado, en este caso, ¿cierto? Aquí está el border. Pero dense cuenta, para que ustedes puedan ver un poquitico, voy a crear esto. Aquí en el article voy a crear una clase que se va a llamar first article. Listo. Para que vean una cosita. Te voy a pararme aquí y la voy a llamar acá. Entonces voy a hacer first. A ver qué me falta aquí. First article. Entonces cuando llame aquí el first article, voy a ponerle background color y vamos a colocarle un blue. Entonces miren lo que vamos a ver acá. Miren que en este caso el contenido que hay dentro, mire que se le aplicó en este caso el padding. Mire que el padding es esto que hay acá, ¿cierto? El tamaño que hay en este caso. Entonces mire lo que pasa. Si yo, por ejemplo, quitar el padding, en este caso aquí, lo quito. Mire que, ¿cierto? Mire cómo el contenido se junta en este caso acá, ¿cierto? Se queda aquí juntado. Pero cuando yo hago el padding, en este caso, pongámosle uno más pronunciado para que se vea, y le coloco un 20. Mire cómo se va como ampliando, pero dentro del contenido. En este caso, este border está pronunciando o está mostrando el section. Si yo me paro acá, ¿cierto? Vamos a ponerlo por aquí en las herramientas de desarrollador, que le damos clic a inspeccionar. Mire que si yo me paro aquí el elemento, él me muestra aquí el box model. Mira, aquí está el box model, ¿cierto? Él me lo va mostrando acá. Entonces vamos a pararnos en el elemento first section y mire lo que nos dice. Tenemos un margin de 20 y mire que ahí muestra con un amarillo los 20 píxeles de distancia de la sección. Tenemos 2 de border, que ahí está seleccionado en amarillo, los 20 de padding que están aquí adentro, ¿cierto? Y el contenido como tal. Entonces mire que ese es como tal el modelo de caja, el box model aquí representado. Entonces por eso nosotros cuando trabajamos o lo hacemos, esta es la forma como más clara que yo puedo mostrarles, basado en la imagen que vimos, de cómo funciona el box model. Entonces aquí tenemos el tamaño, el padding, el border y tenemos el margin, que se ve en este caso acá. Listo. Entonces es importante trabajar. Mire que esto aquí me dice, yo puedo seleccionar cada uno y mire que la mayoría tiene el mismo, en este caso, el mismo, digamos el mismo, porque tiene que aplicar la misma clase, perdón. Entonces por eso se ve en este caso así, y así es como se ve en este caso el box model. Entonces vamos a aplicar en este caso a nuestro portafolio, ¿cierto? Vamos a borrar esto acá y vamos a aplicar en nuestro portafolio estos conceptos de estilos. Vamos a colocarlos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos, como tal, no vamos a llamar con clases, sino que este primer ejemplo que vamos a hacer, vamos a hacerlo solamente con selectores de etiquetas. Así que solamente vamos a llamar las etiquetas en general. Entonces, mire que en este caso yo no tendría ninguna clase, pero ahorita vamos a hacerlo llamando clases de estilos. Entonces que vamos a pararnos aquí en este index CSS y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar el body y aquí en el body vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner font family, ¿cierto? Y le vamos a colocar la siguiente tipo de fuente. Entonces aquí vamos a colocar Arial. Vamos a colocarle Arial Sans serif. ¿Listo? Vamos a colocar un margin de 0. Vamos a ponerle acá
y vamos a ir colocando uno por uno de los estilos. Entonces vamos a ir colocando aquí estilos. En este caso vamos a ponerle un background color. En este caso vamos a utilizar F4, F4, F4. Listo, que es este de acá, que es como un blanquito más cremita un poquito. Y vamos a colocar un color. Y en este caso el color va a ser 333. Listo, va a ser este. Entonces, ¿qué estamos definiendo aquí? Número 1, que todo lo que haya en nuestra etiqueta, en este caso pues la etiqueta body, ¿cierto? Todos los del body van a tener este font, o sea, van a tener esa fuente Arial, van a tener un margin y un padding de 0, van a tener este background color y van a tener este color de letra. Si nosotros nos paramos acá, mire aquí cómo se ve, mire que todos cambiaron a la letra Arial y pues bueno, vemos más o menos un poquitico del fondo. Como se ve, pues un blanco un poquitico pues sutil que podemos ver ahí. De listo. Vamos a seguir aquí editando un poquitico de cada una de las etiquetas. Ahorita vamos a cambiar la etiqueta header. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en header vamos a colocar un background color, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí un background color y vamos a ponerle aquí un 333. ¿Listo? Aquí vamos a colocarle, bueno, vamos a dejar un poquitico estos de aquí que tenemos. Vamos a colocarle aquí un 20 píxeles, un text align center. Ustedes ven que hay cosas que se me completan. Por si no han visto el primer video, expliqué que yo tengo en este caso GitHub Copilot. Entonces GitHub Copilot me ayuda un poquitico a completar. Entonces si en algún momento se completa el código, yo se los explicaré. Pero así podemos economizar un poquitico de tiempo, ya que todavía no monetizamos. Entonces pues bueno, todavía no puedo, pues, digamos, como aprovecharme del tiempo, aunque si ven los tutoriales siempre toman su tiempo. Entonces listo, mire que aquí tenemos el header y si nos paramos acá, vea que cambia completamente. ¿Qué pusimos acá? Cambiamos el color, le pusimos el tipo de letra, pues en este caso blanca, porque pues no puede tener este color de acá porque se perdería. Le dimos un padding para que, digamos, tuviera un poquitico y se fuera centrando, pero utilizamos esta etiqueta de acá, Text Align Center. Entonces, ¿qué es lo que nos permite el Text Align Center? Si nos paramos acá, ¿cierto? Y cogemos aquí el contenedor, mire que vamos aquí, nos paramos aquí al header y si yo quitara el Text Align Center, miren, se quedaría pues justificado siempre a la izquierda. Pero con el Text Align Center, pues dentro del contenedor, pues todo texto que esté dentro del contenedor de header, pues se va a quedar centrado. Eso es lo que le estoy especificando. Entonces mire que aquí pues vamos aquí a este punto. ¿Qué pasa acá? Ustedes se dan cuenta que yo aquí en el HTML, vamos a guardar acá, aquí en el HTML yo tengo dentro de header tengo un H1. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quisiera acceder al H1, o sea, hacer un estilo porque aquí estoy afectando todo lo que esté dentro del header, ¿cierto? Pero yo quiero acceder a algo que está dentro del header. Entonces, ¿qué hago yo? Yo puedo llamar, en este caso, el selector header, ¿cierto? Pero luego puedo llamar el H1. Entonces, así afectaría simplemente o solamente al H1. Listo, que hay allá. ¿Cómo yo les voy a dar un ejemplo? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí dentro del encabezado voy a colocar un H2, ¿cierto? Aquí voy a poner ejemplo H2, ¿listo? Para que quede ahí como claro. Desde aquí voy a afectar solo el H1. ¿Qué le voy a dar aquí al H1? Vamos a poner, digamos, un margin 0 y pongámosle, no sé, pongámosle un font family diferente, digamos este de acá. Entonces si yo me parara aquí, mire que simplemente afecté el H1, pero el H2 que hay aquí no fue afectado. El H2 tiene simplemente lo mismo que trae del body, que es el Arial, y el Text Align Center. En este caso, simplemente aquí le cambié el tipo de fuente, ¿listo? Porque afecté simplemente al H1. Entonces aquí vamos a quitarlo y así pues yo accedo, ¿cierto? En cascada. Yo puedo luego poner H1, si aquí digamos hubiera algo adentro del H1 y así, digamos, como en cadena. Pero eso ya lo vamos a ver en siguiente. Entonces vamos a pararnos acá, dejémoslo así. Y ahora vamos a acceder, ¿cierto? A la lista. Entonces mire qué hacemos. Nav, ¿cierto? Order list. Y aquí adentro hacemos lo siguiente. Número 1, vamos a utilizar este etiqueta acá, este atributo, esta propiedad, list style none. ¿Por qué? Ustedes ven que esto tiene estos punticos, pero yo no quiero que esos punticos ya no estén ahí. Entonces yo le doy al list style none y cuando lo guardo se quita. Listo, ya para que no tenga ese estilo de lista. O sea, voy a usarlo como una lista, pero no quiero que tenga ese estilo de lista pues así como punteadita, porque vamos a utilizarlo para navegar.
En este caso aquí al UL, accediendo hasta allá, lo voy a cambiar y le voy a poner en este caso vamos a ponerle un padding de 0. Listo. Vamos a acceder al otro, entonces vamos a hacer nav UL LI. Listo. ¿Por qué? Porque ahorita estamos accediendo de esta manera. El nav contiene este UL y este UL contiene estos LI. Entonces para acceder llamo nav, llamo UL y llamo LI. Listo. ¿Por qué lo hago así? Porque si yo llamara los LI solos, afectaría todos los LI que hay en este caso. Vea que este está UL LI, ¿cierto? Entonces pilla lo que pasa. Si en este caso yo estoy afectando solamente este de acá y hago lo siguiente, hago display y le coloco al line block y le coloco en este caso, vamos a colocarle un margin, ponerle 0 y 15 píxeles. Listo. Si yo cambio esto, mire que se coloca en este caso acá, pero mire que todos estos de acá no están siendo afectados. ¿Por qué? Porque estoy accediendo al que está dentro de nav, luego está dentro de UL y está luego dentro de LI. Eso es lo que estoy haciendo. Si yo quitara esto de acá y guardara, mire que se me afectan todos los que están solamente la UL y el LI. Listo, igualmente este se afectaría, pero yo no quiero que estos se vean afectados. Entonces yo lo que hago es que accedo, ¿cierto? Por el orden jerárquico que hay, nav, UL y LI. De ya, simplemente esto es el que sería afectado. Obviamente la idea sería hacerlo con clases, pero pues estamos trabajando primero con selectores como tal. Entonces ya tenemos aquí este lado. Ahora, ¿qué vamos a afectar? Vamos a afectar las A que hay dentro de los LI. Entonces llamamos acá y vamos a colocarle lo siguiente. Entonces vamos a colocarle aquí color, vamos a llamarlo y vamos a ponerle FFF. Aquí vamos a colocarle text decoration, vamos a colocarle none y vamos a colocarle un font weight y a este font weight le vamos a colocar bold. Entonces, ¿qué pasa? Antes de guardarlo, el text decoration es quitar estas barritas que hay aquí abajo, estas líneas que están aquí. Entonces, si yo lo guardo y lo miro, en este momento, pues claro, se van en este caso a perder, ¿cierto? Aquí no están porque pues le pusimos un blanco, pero aquí vamos a colocarle, digamos, este color, guardamos y aquí están, ¿cierto? Nuestra barra de navegación, en este caso aquí. Listo. Aquí ya quedaría. Ya son seleccionables, pero pues le quitamos como tal ese estilo. Y ahorita vamos a hacer algo interesante y lo que vamos a hacer es esto de acá. Vamos a llamar lo mismo, pero le vamos a sumar esto de acá. Esto lo que nos va a permitir son como acciones, ¿cierto? Que van a pasar antes, después o dependiendo algo como tal. En este caso le vamos a colocar este de acá que se llama hover. Te dice que se aplica cuando pues el usuario, ¿cierto? Pues se posiciona o pone esto encima o pues o lo coloca por encima del elemento. Entonces vamos a ponerle el hover. Entonces colocamos acá en hover y vamos a ponerle esto, text decoration, y le vamos a colocar este de acá, underline. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me pare sobre uno, mire que se le va a colocar la línea. Listo. Esta es la acción que le estoy dando. Cuando se coloque, pues que es como que estoy pues seleccionando en este caso. Listo. Bueno, vamos a continuar. Ya estamos acá. Vamos ahorita a afectar en este caso ya lo siguiente, ya que ya editamos aquí. Ya editamos aquí. Ahora vamos a empezar por este lado. Entonces, ¿cómo vamos a empezar aquí? Pues vamos a llamar main, ¿cierto? Y aquí en main vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un padding, o sea, a todo el main que hay, y le vamos a poner un 20 píxeles. Entonces, si vamos acá, aquí como tal, todo esto de aquí es el main, ¿cierto? Aquí está el nav, aquí está el header. Entonces vamos a empezar a afectar acá. Y aquí ya podemos ver que le metimos 20 píxeles de padding. Vamos ahora a afectar todos los H2. Entonces vamos a pararnos aquí en todos los H2 y le vamos a dar lo siguiente. Vamos a pararnos un color 333, que es un negrito un poquitico no tan negro. Vamos a ponerle un border button, ¿cierto? En este caso. Y le vamos a poner 2 píxeles. Vamos a ponerle solid y vamos a colocarle este de acá, el 333. Vamos a colocar aquí un padding button
y vamos a aplicarle 10 píxeles y vamos a colocarle un margin button y le vamos a colocar también 20 píxeles. Listo. ¿Qué hicimos acá? En este caso le dimos como esta forma de título, ¿cierto? En este caso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, aplicamos el button, estamos aplicándolo solamente a la parte de abajo. Listo. Entonces, si nosotros nos paramos aquí y vemos que solamente se está afectando en la parte de abajo y los demás quedan naturales. Entonces, cuando utilizamos sería el sufijo de button acá, entonces mire que ya simplemente estamos hablando sobre la parte de abajo. Cuando colocamos general, el padding afecta a los 4 lados por igual, ¿cierto? Cuando utilizamos solamente 2, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, si hago 10, digamos por ejemplo aquí 10 píxeles, un ejemplo, 10 píxeles y 20 píxeles, pasa lo siguiente. Si nos paramos aquí en el main, vamos a pararnos aquí en el main, mire que en este caso, espera, yo lo metí en el main. Si no estoy mal, creo que es así. Cuando nos paramos en el main. Bueno, aquí hay un pequeño error. Que no sé si se escribe de esta manera. Vamos a ver, vamos a guardarlo acá. Vamos a ver si él me lo toma de pronto así solo. Vamos a ver. Que si no estoy mal, uno puede hacer, uno coloca así, uno puede ponerle digamos así y puede colocarle así. Vamos a ver si me deja de esta manera. Bueno, creo que no me está dejando, pero es una forma que ahí se las quedo debiendo, que por ejemplo permite para no solamente afectar y ponerle uno al ancho y otro al largo, o sea, como solamente al top y bottom y al left y right. Listo, pero digamos en este caso pues vamos a dejarlo el global o llamar uno por uno y ponerle su estilo pues por defecto en este caso. Entonces vamos a dejarlo así por el momento. Entonces vamos a continuar aquí con este tema y aquí le dejamos con el H2. Aquí vamos a hacer entonces que todas las UL, ¿cierto? En este caso, les vamos a cambiar el list style. Aquí vamos a ponerle list style type y vamos a ponerle no. Vamos a cambiarlo acá. Y aquí vamos a colocarle un padding de 0. Ponerle aquí 0 padding. Vamos a afectar los demás, ULI. Y vamos a colocar background color, ¿cierto? Vamos a colocarle FFF. Vamos a colocarle un padding de 10 píxeles. Vamos a colocarle un margin button para separar cada elemento hacia abajo de 10 píxeles también. Y vamos a colocarle un border de 1 píxel sólido. Y le vamos a colocar TDD. Así. Vamos a guardarlo y vamos a ir viendo. Listo. Mire que ahí va tomando un poquitico pues de forma. Va tomando un poquitico de forma nuestro sistema. Entonces ahorita vamos a llamar el siguiente. Ustedes saben que está UL, tenemos LI, pero nosotros no tenemos una A, sino que tenemos un strong. Entonces aquí vamos a afectar el strong. Entonces, ¿cómo vamos a afectar el strong? Vamos a colocarle color. Y vamos a colocarle el siguiente color. Vamos a colocarle 00. En este caso sería 007B FF. Ese sería este de acá. Entonces sería en este caso así como se vería. ¿Listo? Y así se vería pues cada uno en este caso. Entonces vamos a ver. Aquí vamos a pararnos. En este caso y ya. Vamos a colocarlo aquí. Este se coloca aquí. Listo. Vamos ahorita a afectar el footer. Entonces vamos a pararnos aquí en el footer. Y al footer le vamos a hacer lo siguiente. Aquí para el footer vamos a colocar background color. Vamos a colocarle el 333. Vamos a colocarle align center, padding 20 y vamos a colocarle el margin top. Y vamos a colocarle 20 píxeles también.
Listo, me lo autogeneró, pero pues aquí pues les doy un momentico para que puedan copiarlo si lo quieren copiar. Vamos a afectar aquí el footer y el párrafo. Y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar margin, ¿cierto? Y creo que ya me acordé cómo es. No toca ponerle coma, sino simplemente separarlo con un espacio. Listo. Y aquí simplemente ya estamos afectando una de acá. ¿Qué pasa? Si yo me paro acá, ¿cierto? Y tomo esta P y me voy aquí al box model. Mire que solamente puso un 5, ¿cierto? Arriba y abajo, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo. Aquí simplemente estamos afectando el top y el bottom. Pero los left y right van a estar en 0. Listo. Entonces no se pone con comas, sino que se separa con espacios. Entonces, si coloco solo 2, sería de esta manera. Pero si yo coloco aquí, digamos 0, aquí coloco 30 píxeles y aquí coloco 20 píxeles, se vería de la siguiente manera. Cuando yo me pare acá, mire que colocó 5. Entonces mire que esto va, ¿cierto? O digamos la forma en la que va en las manecillas del reloj. Sería el primero el top, el siguiente el right, el siguiente el bottom y luego el left. Listo, posición solo 2 sería arriba y luego a los lados, o si es uno solo, afecta a todos de manera global. En este caso, vamos a dejarlo así, en 5 píxeles. Vamos aquí al footer y vamos a hacer footer A. Y aquí al footer A vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiarnos este color de acá. Vamos a guardar este color de aquí, que este justico, ahora me di cuenta, este color no le puse punto y coma. A veces no molesta, pero bueno, lo ideal es siempre manejar la nomenclatura. Vamos a quitarle el text decoration, ¿cierto? Vamos a ponerle none. Y vamos a hacer el hover de este de acá. Entonces cuando este sea footer A, hover. Ponerle aquí el hover. Vamos a ponerle text decoration. Underline. Listo. Vamos a guardarlo. Vamos a ver cómo quedó en este caso. Y vemos pues aquí, ¿cierto? Todo como tal. Aquí cómo quedó. Y aquí pues el de contacto. Listo. Y esos serían pues los estilos que nosotros utilizamos, ¿cierto? Trabajando con simplemente los selectores de clase. Listo. Así sería pues como se crearía con los selectores de clase. Listo. Ahora vamos a editar nuestra página de blogs, ¿cierto? Que tenemos acá, pero la vamos a hacer ahora sí con clases. Entonces, ¿cómo lo haríamos? En este caso, yo llamo acá, como les dije, yo me gusta llamarlo igual. Entonces hago blog CSS y me paro aquí en blog y le voy a agregar el link al archivo. Entonces hago link rel CSS, pero en vez de llamarlo a index, ¿cierto? En este caso llamaría a blog.css. Entonces listo, ya lo llamamos acá. Entonces vamos a aplicarle las clases. Entonces primero vamos a llamar las clases y luego pues vamos a definirlas acá en el HTML y luego la vamos a llamar en nuestro archivo. Entonces vamos a irnos primeramente aquí. Entonces vamos a llamar una, vamos a llamarle class y la vamos a llamar site header. Listo, guardamos acá. Vamos a llamar otra aquí en este caso y vamos a colocarle class y la vamos a llamar site title. Listo, vamos a llamar aquí en este caso el nav, la navegación que tenemos aquí, y la vamos a llamar main nav. Y así vamos a ir llamando una por una pues de las clases que tenemos acá. Entonces vamos a llamar aquí nav list y así vamos a llamar aquí los elementos. Entonces aquí vamos a llamar class y vamos a llamar nav item. Y así vamos a hacer pues con todos los LI. Entonces aquí voy a pegarlos. Y vamos a llamar a las clases de acá. La vamos a llamar navlink. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Aquí la vamos a pegar. Aquí. Y aquí. Listo. Aquí estarían pues cada uno. Ah, bueno, y me faltaría este de aquí, el de mi GitHub. Aquí. Y lo pego acá. Listo. Ahora vamos a irnos al main y vamos a colocarle también una clase. Vamos a llamarla a la clase y la vamos a llamar content.
Vamos a pararnos en section y vamos a llamarlo class y vamos a llamarlo articles. Vamos a llamar el article y le vamos a colocar post. Listo, que es el post de nuestro blog. Aquí en este H2 vamos a colocarle post title. Y aquí a la P le vamos a colocar, a ver cómo le podemos colocar. Vamos a colocarle class y vamos a ponerle post excerpt. Listo. Aquí vamos a agregar una pequeña cosita, y es que aquí vamos a agregarle lo siguiente. Vamos a colocarle aquí una ancla, ¿cierto? Un enlace. No va a llevar a ningún sitio, pero le vamos a poner aquí leer más. Listo. Para indicar pues que las personas pueden leer más sobre el artículo. Entonces aquí después de la P vamos a colocarlo, y aquí después de la P vamos a colocarlo. Listo. Y le vamos a poner una clase que se va a llamar read more. Listo. Y lo vamos a dejar así. Entonces así vamos a hacer pues con todos los que tenemos acá, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ponerle también el class y vamos a ponerle el read more. Listo. Entonces aquí vamos a hacerlo pues rápidamente, y es que lo vamos a colocar en cada uno de los que lo requieren. Article, vamos a copiar el post. Vamos a colocar aquí en el title también. Y vamos a llamarlo en este title de acá. Vamos a llamarlo en este de aquí, en el párrafo. Y vamos a llamarlo en el de leer más. Copiarlo y vamos a pegarlo acá directamente. Listo. Así ya habremos puesto como todas las clases que necesitábamos en esta parte. Aquí vamos a colocar lo siguiente. Vamos a utilizar otra etiqueta que nosotros utilizábamos en semántica, y es el aside. Entonces aquí vamos a hacer aside. Vamos a darle aquí igual. Y vamos a ponerle aquí lo siguiente. Le vamos a poner sidebar. El sidebar, vamos a cerrarlo. Aquí lo tenemos el aside. Aquí le vamos a poner las siguientes que necesitamos. Vamos a ponerle el H3. Vamos a ponerle aquí los siguientes. UL. Y vamos a colocarle los LI respectivos. Vamos a ponerle aquí los siguientes. Productividad, así, todo el asunto. Vamos a ponerle esos LI, y aquí cierra pues el aside y cierra el mail. Vamos a ponerle las clases referentes. En este caso vamos a ponerle aquí como artículos populares, ¿cierto? Otros que tenemos. Y aquí vamos a ponerle lo siguiente. Vamos a ponerle class y vamos a ponerle sidebar title. Ponerle acá al UL, vamos a ponerle aquí class popular list, y aquí a los LI vamos a colocarle popular item. Ponerle class popular item, y vamos a colocarle a las A, vamos a colocarle popular link. Listo. Vamos a guardar y vamos a colocarle las mismas a cada uno. Entonces vamos a hacerle aquí al LI, y el popular link se lo vamos a colocar aquí a las A. Listo. Aquí lo guardamos. Y así tendríamos pues como tal en esta parte. Y aquí en el footer, aquí terminando, ya simplemente pondríamos aquí el site footer. Y aquí pondríamos, en este caso, aquí pondríamos class footer text. Listo. Eso sería todo lo que haríamos por este lado. Ahora vamos a hacer las clases. Aquí ya nos espera bastantes clases. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a hacerlo sencillo. Vamos a crearnos el body, ¿cierto? A crearnos el body. En este caso el body vamos a hacerlo muy similar a como lo teníamos aquí en el index. Entonces vamos a copiárnoslo, porque realmente es muy similar. Simplemente vamos a cambiar algunas cositas.
Y es que aquí vamos a utilizar lo siguiente, vamos a usar Verdana y aquí vamos a utilizar estos. Entonces vamos a ir a pararnos al blog, ¿cierto? Para que podamos ir viendo pues los cambios. Vamos a dejar esto aquí tal cual y aquí vamos a cambiar lo siguiente, vamos a colocar F8, vamos a cambiar aquí F9 y aquí vamos a colocar FA. ¿Listo? Hay un pequeño cambio pues en colores. Entonces vamos a empezar aquí con cada uno, ¿cierto? Ya como los definimos, ya no tenemos que pensar qué selector, qué nada, simplemente vamos a llamar las clases que tenemos. Entonces vamos a llamar background color y vamos a empezar 00 7b ff. Este va a ser el background color. Aquí vamos a colocarle un color white. Aquí vamos a colocarle un padding de 20 píxeles y vamos a ponerle un text align center. Vamos a aplicar aquí el site title, y aquí vamos a colocar margin y vamos a ponerle el 0 píxeles. Vamos a llamar y aquí hay una ventaja que podemos llamar, ¿cierto? Igualmente como hacíamos los elementos para llamar los selectores, aquí podemos hacer lo mismo con las clases. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos llamar el main nav y aquí llamamos el nav list. Listo, que son estos mismos que teníamos acá, ¿cierto? Aquí vamos a pararnos que es main nav y nav list. O sea, va a ser la misma cuestión que nosotros hacemos con los selectores de llamar nav o l, pero vamos a hacerlo con las clases. Entonces, llamándolo aquí, hacemos lo siguiente: hacemos list style none, a colocar el padding y vamos a colocar en este caso el margin top. Listo. Aquí vamos a llamar el nav item. Aquí llamo el nav item y aquí hacemos lo siguiente: hacemos display inline block, ¿cierto? Y vamos a colocarle aquí vamos a colocarle lo siguiente: aquí vamos a ponerle no un margin solo, sino que le vamos a poner margin right, listo, para que se separen los elementos hacia la derecha. Ya cuando veamos Flexbox y veamos ese grid, ya vamos a aprenderlo pues en otro video, ¿cierto? Más elaboradito, dedicado solamente a esa distribución. Vamos a hacerle aquí margin right 20 píxeles. Listo. Y aquí vamos a llamar el nav link. Vamos a llamar aquí el nav link y vamos a hacer lo siguiente: color white. Aquí vamos a colocar text decoration, ¿cierto? Aquí vamos a hacer muy similar a lo que ya hemos hecho en otras formas. Aquí el font weight vamos a darle como digamos como el grosor. En este caso vamos a ponerle un bold. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hacíamos en el otro, que era esto: el nav link hover, o sea, lo mismo llamando la A, pero en vez de llamando la clase, underline. Listo. Vamos a cambiar aquí esta parte de los artículos. Entonces vamos a llamar el content. Entonces aquí en content vamos a ponerle lo siguiente: esto de acá luego lo veremos en otra clase cómo utilizarlo, pero es la forma en la que utilizamos flex. Listo, la forma en la que trabajamos con display flex, que es el que nos permite agrupar, organizar, ¿cierto?, todo el contenido de manera práctica. Entonces aquí simplemente vamos a hacer un margin de 20 píxeles. Listo. Y ahorita van a ver cómo va a cambiar la página cuando vayamos para allá. Entonces vamos a pararnos aquí en articles, y aquí en articles vamos a hacer lo siguiente: vamos a ponerle flex y vamos a ponerle un flex de 70%. Listo. La forma en la que podemos trabajar los valores está píxeles, hay porcentajes, hay rem, hay em. Eso podemos hablarlo cuando vamos con un poquitico ya el tema con Flexbox y Grid. Podemos hablar un poquitico de los porcentajes, ¿cierto? Para que no queden videos tan largos y vayamos fraccionándolo en temas ahí relevantes. Aquí vamos a colocar el padding right en este caso y le vamos a colocar 20 píxeles a los artículos. Y ahora vamos a manipular cada post, ¿cierto? Como cada post del blog. Entonces, ¿qué hacemos? Un background color y vamos a ponerle un background color white. Aquí vamos a colocarle un padding 20 píxeles.
Vamos a llamar aquí un margin button y vamos a ponerle 20 píxeles. Vamos a ponerle un border, en este caso a ponerle un pixel solid y vamos a colocarle un DDD y vamos a colocar aquí un border radius, que es como para que los borders se vean como sin las puntas, o sea, como más lijaditos, como más redonditos, y en este caso le vamos a poner 5 píxeles. Listo. Vamos a editar aquí el post title y aquí el post title vamos a colocarle lo siguiente. Vamos aquí que se me colocaron los corchetes, vamos a ponerle las llaves y vamos a poner en este caso color y vamos a ponerle aquí este de acá y vamos a colocarle un margin, en este caso margin top de 0 al título. Vamos a llamarla de read more y aquí vamos a colocar display inline block. Aquí me sugirió algunas cositas, pero vamos a hacerlo como tal. Entonces vamos a hacerle margin top 10 píxeles. Voy a ir borrando esto. Margin top 10 píxeles. Vamos a colocarle el color. Aquí el color. Vamos a colocarle el que ya teníamos acá. Vamos a colocarle text decoration no, ¿cierto? Para quitarle la línea. Y vamos a ponerle un font weight bold, en este caso. Listo. Vamos a revisar cómo se va viendo la página. Y mire ya pues cómo va cambiando, ¿cierto? Ya se van colocando las cositas de manera diferente, ¿cierto? Ya se va como acomodando. Listo. Vamos a pararnos acá y vamos a llamar el read more hover. Y le vamos a poner, pues, cierto, el underline que de toda la vida, pues, le estamos colocando así, ¿cierto? Como ven, el flex lo que hizo es que, ¿para qué? Porque inicialmente siempre todo va hacia abajo. El flex nos ayuda un poquito para que, bueno, en este caso nosotros podemos darle dirección al flex, pero eso va para el otro video. Entonces, calmados, tranquilos, no hay problema. Aquí aquí inmediatamente nos lo puso horizontal. Entonces, aquí nos ayuda como para ir moviendo un poquitico, ¿cierto? La forma, pues, como están puestas los elementos dentro de la página. Vamos a hacerle aquí sidebar y aquí vamos a llamar, ¿cierto? Vamos a ponerle flex y vamos a ponerle un flex de 30%. Aquí 30%. Aquí vamos a colocarle punto y coma. Vamos a colocar aquí lo siguiente. Vamos a colocarle un background color y le vamos a colocar el siguiente. Le vamos a colocar F4, F4, F4. Aquí vamos a colocarle un padding de 20 píxeles. Y vamos a colocarle un border left, en este caso. Vamos a utilizar aquí el border left. Y le vamos a colocar un pixel solid y DDD. Listo. Vamos a utilizarlo así. Vamos a llamar ahora el sidebar title. El sidebar title. Y le vamos a poner un margin top 0. Vamos a llamar aquí en este caso las listas populares, ¿cierto? Te van a llamar popular list. Popular list. Y aquí en popular list le vamos a tener muchas cosas muy parecidas pues a la otra lista pues como tal, pero como vamos a separarlo un poquitico de la otra, entonces pues en caso tal vez de que le vayamos a hacer cambios muy diferentes, pues la idea es separarlos de esta manera. Entonces ponemos popular item y aquí vamos a ponerle un margin bottom de, en este caso pongámosle 10 píxeles y vamos a llamar el popular link. Vamos a ponerle aquí punto popular link y vamos a colocarle lo siguiente. Vamos a colocarle color, los puntos 333, aquí punto y coma, y vamos a colocarle text decoration, cierto, le vamos a colocar no en este caso y vamos a llamar el popular link
Vamos a dar el popular link y le vamos a colocar hover. Aquí que se me duplicó, vamos a ponerle hover. Y aquí en popular link, bueno, aquí hay una coma. Listo. Entonces vamos aquí popular link y ya le colocamos el de toda la vida que nosotros estamos colocando. En este caso vamos a ponerle underline. Vamos a llamar el footer. Ya vamos a ir acabando. Y vamos a ponerle side footer, ¿cierto? Como lo habíamos llamado ya, side footer. Y aquí en side footer le ponemos lo siguiente, le colocamos text align center, le ponemos padding 10 píxeles y le colocamos acá background color y vamos a colocarle 007 BFF y le vamos a colocar color white. Eso. Y por último vamos a colocarle en el footer text y le vamos a colocar margin y le vamos a colocar 0. Entonces cuando ya veamos, pues así se ve como tal nuestra página web. Mire que la site se colocó, lo colocamos aquí en esta parte aquí justificado a la derecha. Podríamos haberlo colocado aquí al inicio, aquí lo pusimos. Por lo general el site es muy utilizado para colocar anuncios. Ustedes se dan cuenta que en las páginas siempre están puestos por aquí a la derecha o aquí a la izquierda. A veces el site se utiliza para eso. Entonces cuando se colocan esos anuncios pues se reconocen semántica por esta etiqueta de acá. De resto miren pues aquí como se va colocando y va tomando como forma, ¿cierto? Tal vez no puede ser la más grande, pues como mejor así utilizado, pero sí nos ayuda un poquitico como ¿cierto? A poder modificar en este caso la forma como trabajamos el CSS. Bueno, el último tema que vamos a ver aquí mismo dentro de esta clase, ¿cierto? Ya de CSS es la nomenclatura BEM, ¿cierto? ¿Cómo se hace la nomenclatura BEM? La nomenclatura BEM consiste de varias cositas. Entonces vamos a verla aquí en el index. Vamos a hacerla aquí en el index. Entonces, ¿qué pasa con esto como tal, como nosotros lo hacemos? La forma en la que nosotros llamamos, ¿cierto? Aquí los selectores y demás consiste de unas cosas. Número uno, ¿cierto? Vamos a tener el block, ¿cierto? El bloque que nosotros tenemos, el bloque. El segundo que nosotros vamos a definir en BEM, ¿cierto? Va a ser el elemento, ¿cierto? El element. Y por último, lo que nosotros vamos a llamar en este caso, aquí no me lo dejo copiar. Vamos a ver si lo hago mejor pues claramente aquí ahogándome. A ver si me deja aquí hacerlo en este caso. Ya me acordé cómo se hacía. Aquí se comenta de la siguiente manera. Hacemos así. Y así lo comentamos. ¿Listo? Aquí lo que hacemos es control K para comentar o control K O para... Hacemos es control K O para descomentar. Listo. Entonces aquí hacemos lo siguiente. Entonces va a ser el primero, va a haber el block, ¿cierto? O el bloque. El segundo va a tener el element. Y el tercero va a tener el modifier, ¿cierto? El modificador. Entonces el ejemplo de block que tenemos es cuando llamamos la clase así, menú, ¿cierto? Cuando hablamos del elemento, ¿cierto? Que es una parte del bloque que depende de él, ¿cierto? Un elemento no tiene sentido que esté fuera del bloque en el que está el contenido. Puede ser esto, cuando yo hago menú, ¿cierto? Lo llamo con dos, en este caso dos guiones al piso y le hago ítem, por ejemplo. O llamo por ejemplo punto header y le llamo así, logo. Entonces para accederme a esa notación, la notación que uno utiliza es el guión hacia abajo entre un bloque y un elemento. Y el modificador, ¿cierto? Es una clase que cambia la apariencia o el comportamiento de un bloque o de un elemento. Dice, los modificadores permiten ajustar al estilo de un bloque o un elemento en diferentes estados o variaciones. Entonces en este caso es cuando yo hago lo siguiente, hago menú, ¿cierto? Y hago menú y hago dos guiones en medio, ¿cierto? Y le coloco vertical. O cuando hago lo siguiente, yo hago un punto header, ¿cierto? Y llamo el elemento logo
pero luego le digo que este logo va a ser el logo pequeño, small. Entonces es la forma como uno escribe, o es una nomenclatura que existe para colocar BEM, ¿cierto? Para escribir BEM. Entonces, ¿cómo sería lo ideal, ¿cierto? Para nosotros escribir BEM en este caso. Vamos a hacer un ejemplo aquí con un div. Entonces aquí vamos a escribir un div, aquí vamos a escribir un div, aquí vamos a escribir una P, digo un H2. Aquí el H2, vamos a colocarlo por acá. Vamos a llamar aquí la P. Y vamos a llamar aquí un button. Listo, para que veamos un poquitico cómo se escribe. Entonces, en este caso vamos a colocar el div y lo vamos a llamar de la siguiente manera. Vamos a colocarlo, obvio, esta forma en la que se llaman las clases no significa que vaya a afectar, ¿cierto? Cómo se escribe. Esta es una forma, una nomenclatura. No significa que si no se escribe así está mal. O sea, yo podría escribir todo con guiones al piso o todo con guiones al medio y no pasa nada. Pero es como la forma de identificar a nivel de industria, ¿cierto? El BEM, la forma en la que se escribe. Entonces yo hago lo siguiente, coloco la clase cart sola, ¿cierto? Pero va a haber una que yo la voy a llamar cart y voy a llamar, ¿cierto?, el modificador, y en este caso le voy a colocar lo siguiente, le voy a ponerle lo siguiente, le voy a poner high, lo que se escribe así, highlight. Entonces va a ser este de acá, listo. Aquí en el H2 vamos a ponerle otro, vamos a ponerle class y vamos a ponerle simplemente cart y el elemento, ¿cierto? Título. ¿Cierto? Aquí no cambia nada. Aquí vamos a ponerle un título y vamos a ponerle título, así. Título de la tarjeta. Vamos a cambiar aquí la P y vamos a ponerle este es un texto dentro de la tarjeta. Listo. Aquí vamos a colocarle la siguiente clase. Vamos a ponerle aquí la clase. Y aquí en la clase le vamos a colocar lo siguiente. Vamos a ponerle cart, referencial al elemento cartex. Listo. Y aquí va a pasar algo. Vamos a colocar aquí una clase. Y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar cart referenciándonos al botón, ¿cierto? Al elemento botón, ¿cierto? En este caso el bloque y el elemento. Ahora vamos a llamar cart button. Y vamos a llamar en este caso al modificador que se va a llamar primary. Listo. Y vamos a ponerle aquí, clic aquí. Listo. Y ahí sería como lo hemos escrito con BEM, ¿cierto? Referenciando. Entonces ahora mire cómo va a cobrar sentido ahora que lo hagamos aquí con las clases. Entonces vamos a llamar aquí cart. Y aquí en cart le vamos a poner background color, vamos a ponerle FF, vamos a ponerle este border, está bien, vamos a colocarle ese padding, este border radius. Sí, yo creo que lo podemos dejar tal cual. Voy a agregarle solamente esto, voy a agregarle box shadow, listo, que este es un estilo, y le vamos a poner 0, 2 píxeles, vamos a ponerle 4 píxeles, y le vamos a poner RGB, no sería RGBA, ¿cierto? Y aquí vamos a ponerle lo siguiente, vamos a colocarle aquí 0, 0, 0, y aquí vamos a ponerle 0.1. listo, aquí estamos referenciando a este color negro. Entonces si yo guardo en este caso, a ver si yo guardo acá, y vamos a irnos al inicio, ¿cierto? En este caso vamos a poner aquí index.html, ¿cierto? Lo vamos a parar acá. Y miren que aquí ya tenemos, ¿cierto? Tenemos la tarjeta como tal. Yo creo que lo mejor es hacer lo siguiente. Vamos a llevarnos esta tarjeta porque aquí como lo tengo sin selectores, pues sin clases, puede que de pronto moleste un poquito. Entonces vamos a ponerlo aquí abajo. Vamos a ponerlo debajo de este section de acá. Vamos a pegarlo acá. Y vamos a llevarnos estos estilos. Vamos a guardar acá. Vamos a guardar acá. Y nos vamos a llevar estos estilos para acá. Listo. Vamos a pegarlo acá. Y vamos a llevarnos esto de acá. Listo. Para que lo puedan seguir viendo acá en el video. Listo. Aquí ya tenemos el cart. Entonces, a guardarlo. Vamos a guardarlo acá. Y vamos a pararnos acá. Y vamos a ir a los blocks. Listo, aquí tenemos pues la tarjeta como tal.
Listo, vamos a ver si la puedo mover de acá mejor. Y la coloco, voy a colocarla por ahora debajo del main, ¿cierto? Fuera del main. Listo. Vamos para que la veamos aquí abajito. Entonces listo, vamos a seguir aquí modificando. Entonces aquí vamos a cambiar y vamos a pararnos acá. Entonces vamos a ir con el card. Entonces bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer referencia al que tenemos allá. Entonces allá tenemos el... Vamos a copiarlo, porque siempre me dio lidia copiar esta clase. Porque estoy tratando de colocarlo todo, pues como sería pues así en inglés. Vamos a ponerlo así. Y aquí vamos a colocarle lo siguiente. Le vamos a ponerle border. Vamos a ponerle border color. Border color. Vamos a ponerle 2 puntos. Y aquí vamos a colocarle el siguiente. Vamos a colocarle este que hemos estado colocando. Aquí vamos a colocarle un box shadow. Y aquí vamos a colocar 0, 4 píxeles, 8 píxeles. Y vamos a ponerle RGBA. Y se los vamos a cambiar aquí. Y vamos a colocarle el siguiente. Vamos a colocarle 0. Aquí vamos a colocarle 123. Aquí vamos a colocarle 255. Y aquí vamos a colocarle 0.2. Listo. Entonces aquí cambia un poco. Vamos a verlo, mire que ya, cierto, sale como resaltado. ¿Qué pasa? Que como esta clase card que yo creo aquí es genérica, digamos que cualquier card lo puede tener. Pero como yo creo otra clase que digo, hey, va a haber uno que va a ser card, que va a tener esto, pero también va a tener este que es resaltado, que va a tener otros estilos diferentes, ¿cierto? En este caso. Por eso lo hago, para yo decir como un card y otro que va a ser un card resaltado. Listo. Vamos a llamar aquí .card title. Y aquí colocamos font size. Y aquí vamos a colocarle 24 píxeles. Y aquí vamos a colocarle color y vamos a ponerle un 333. Sencillo. Aquí vamos a llamar el otro, ¿cierto? Vamos a llamarle card text. Aquí en card text coloquemos algo sencillo. Coloquemos un font size 16 píxeles. Un color. Pongámosle el número del diablo, el número del demonio, lo dicen por ahí. Vamos a colocarle un margin bottom. Vamos a colocarle 20 píxeles. Y vamos entonces a editar el botón. Entonces aquí, bueno, si aquí guardamos y miramos, ¿cierto? Como se ve, bueno, se está viendo así pues por el momento, nada del otro mundo. Vamos a editar el botón. Entonces vamos a colocar card y vamos a colocarle aquí, ¿cierto? Referenciándonos al botón de la tarjeta. Y vamos a colocarle background color. Vamos a colocarle este que hemos estado utilizando. Vamos a ponerle color white para que el texto pues se vea blanco. Vamos a ponerle padding y vamos a afectar arriba y abajo. Entonces ya recuerden, ¿cierto? Arriba y luego pues a los lados. Aquí vamos a ponerle que va a tener border, que se vea un border así como tal. No. ¿Cómo va a ser el botón? Va a ponerle un border radius de 5 píxeles. Y vamos a cambiar el cursor, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Ya vamos a ver qué pasa. Entonces si yo hago esto, cursor pointer, voy a ponerlo acá y mire lo que pasa. Que ahora cuando yo me paro acá, ¿cierto? Cambia el cursor. Si yo lo quito, vea que el cursor pues no cambia como tal. Pues si yo le coloco este cursor pointer, ya el cursor vea que da la opción así de clic en este caso, ¿cierto? Ya muestra la acción de un clic. Entonces es importante, o sea, en temas de experiencia de usuario es muy importante. Entonces hacemos aquí card button y luego le ponemos aquí el cierto modificador que va a ser primario. Y aquí simplemente le colocamos lo siguiente, le colocamos background color y le vamos a colocar aquí, digamos un ejemplo 28A 745, digámoslo así, ¿cierto? Y cuando lo cambiamos aquí, vea que cambia. Y se lo podemos hacer si queremos, sería más práctico hacerlo así, con un hover, y lo veríamos así de la siguiente manera.
Listo. Y mire que ahí hablamos, ¿cierto? Del botón primario. Y mire, cuando nos paremos encima del botón va a cambiar el color que hay acá. Entonces, ¿por qué se utiliza BEM? ¿Cierto? Facilidad para la comprensión de qué parte del código de CSS afecta a cada sección del HTML. Reutilización, porque los bloques se pueden usar en varias secciones y los modificadores permiten personalizar sin tener que duplicar CSS. Entonces nos va a servir demasiado. Una escalabilidad, ¿cierto? A medida que el proyecto crece, el CSS sigue siendo fácil de leer y mantenerse, ya que va a crecer, va a ser más estilos, va a ser más fácil de leer. Y modularidad, ya que cada bloque es autónomo, y cierto, lo que significa es que se pueden mover y eliminar bloques sin afectar el resto de la página. Entonces es importante pues saber utilizarlo, aplicarlo, demás. Puede ser un poquito engorroso, pero si se hace de un inicio puede quedar un muy buen CSS. Así que eso es todo por hoy, es todo lo que teníamos que ver en este caso por CSS. Espero que les sirva. Recuerden, mis redes sociales van a quedar aquí en la descripción para que me puedan seguir, den su like, cierto, se suscriban para poder traer más contenido así de calidad. Entonces sí, chao.